Bienvenidos a la asignatura de español. Hoy hablaremos acerca de la narración. ¿Cuántas veces te han narrado un cuento? Espero que muchas veces. Es por eso que hoy hablaremos de este tema, de su estructura y de las clasificaciones. Los objetivos de aprendizaje son definir qué es la narración, enumerar los elementos estructurales de la narración explicando en qué consiste cada uno. Los contenidos conceptuales son la narración y los elementos estructurales. Empezaremos definiendo qué es la narración. La narración es narrar, es contar hechos, acontecimientos reales o imaginarios. Veamos este ejemplo extraído de la novela Biografía de un machete del escritor hondureño Ramón Amaya Amador. Dice así: por la plaza, por los contornos, los hombres se preguntan qué ha sucedido, y es el propio Crisóstomo Pedroso quien da la contestación explicando. Se observan ustedes cómo el autor, en este caso Amaya Amador, va contando acontecimientos relacionados con personajes. Si la narración se basa en hechos vividos que parten de una experiencia, se dice que es una narración real. Veamos este ejemplo, siempre tomado de la misma novela y del mismo autor hondureño. El coronel se levantó de mal genio, obsequiando insultos a todos los hombres y se calmó al tomar un poco de aguardiente. Este cuadro, narrado por este escritor hondureño, fácilmente identificable en la historia de nuestro país. Ese personaje, con sus características propias, con el mal genio que posee, y lo podemos observar tomándose un poco de aguardiente, es fácilmente identificable en la vida real. Por eso podríamos decir que este hecho es extraído de la vida real. Por lo tanto, podría considerarse como, a pesar de que es literatura, como una narración basada en hechos reales. Si los hechos que se narran nacen de la imaginación y son ficticios, entonces se dice que la narración es ficticia o es fantástica. Veamos. La golondrina volteó hacia arriba y vio que los ojos del príncipe estaban llenos de lágrimas, que se resbalaban por sus mejillas de oro. Este fragmento es tomado del cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde, escritor inglés. Vean lo fantástico, lo imaginario de este texto. Príncipe con mejillas de oro. Y de esas mejillas, sobre esas mejillas de oro, resbalaban lágrimas. Se trata de la estatua de un príncipe. Es un hecho que no puede ocurrir en la realidad, por lo tanto es un hecho fantástico, producto de la imaginación del autor, y a ese tipo de narración se le llama precisamente así, narración fantástica. Veamos los elementos que forman todo texto narrativo. Empezaremos por la estructura. Todo texto narrativo tiene un principio, un inicio, un origen. Algunos le llaman exposición, otros le llaman introducción. En esta parte se inicia a contar los sucesos, se presentan los personajes, se describe dónde van a ocurrir los acontecimientos. Es decir, el lector conoce previamente todo lo que va a ocurrir en la narración. Cuando los acontecimientos se complican, cuando llegan a un enfrentamiento los personajes, los sucesos se vuelven complicados, a esto se le llama el nudo. Y ese nudo generalmente tiene una solución, ya sea favorable o desfavorable, y eso se marca al final de la obra y se le conoce como desenlace. Estos tres elementos, en este orden que están, corresponden a una estructura clásica de todo texto narrativo. Sin embargo, pueden alterarse. Al alterarse, entonces eso responde a otros estilos de textos narrativos un poco más complicados, pero que existen en la literatura universal. Todo esto forma parte de lo que se conoce como el contenido. Otro elemento estructural son los personajes. Hay personajes principales, que son aquellos que alrededor de ellos giran todos los acontecimientos. Son los que llevan la batuta de la narración.
en ellos se basa el autor para generar todos los acontecimientos. Existen los personajes secundarios que sirven de apoyo para las acciones que realizan los principales. Generalmente están a favor o en contra del personaje principal. Si están en contra se le llama antagonistas. Y están los de fondo, que sirven para crear el ambiente, para darle vida a los espacios, al ambiente de la narración. Y generalmente son aquellos personajes que no tienen mayor participación, incluso no tienen ningún diálogo, pero que son sumamente importantes para crear el ambiente. Otro elemento estructural importante es el tiempo. El tiempo, veamos este ejemplo para que veamos qué clases de tiempo existen. Muy de mañana dice cuando los chicos buscan algún juego. Aquí el adverbio mañana está determinándonos exactamente el momento en que están ocurriendo los sucesos. Cuando eso pasa, decimos que el tiempo que se está utilizando es un tiempo cronológico, es un tiempo objetivo. Sin embargo, existen otros tiempos. En la narración, por ejemplo, cuando dice, durante el sueño, vi que envuelto en una nube llegaba a quien esperaban todos. Me sobresalté y caí de la cama despertándome de inmediato. Observen que hay dos situaciones aquí. Una persona dormida, soñando. El narrador nos está contando lo que el personaje está viviendo en el sueño. Ese es un tiempo subjetivo, tiempo no real. Pero también existe un tiempo que es el tiempo que él lleva acostado en la cama. Ese es el tiempo real. Entonces aquí hay una combinación de tiempos. Hablamos de un tiempo objetivo y hablamos de un tiempo subjetivo. Lo mismo pasa con el ambiente. Veamos. Dice este texto, caminé por ese lugar sombrío y triste. Era una oscuridad profunda, como si se tratara de la medianoche. No había ni árboles ni animales, solo sombras y profundidad. Pensé, estoy en el infierno. Vean cómo el autor nos está describiendo un ambiente, un espacio físico, producto del pensamiento del personaje. Entonces, este tipo de ambientes es un ambiente también subjetivo. Algunos le llaman ambientes psicológicos. Están en la mente de los personajes. No son ambientes reales, aunque lo podríamos describir. El otro ambiente, veamos el ejemplo. Durante el día jugaba en el jardín con mis amigos y bailaba en la noche en un gran salón. Alrededor del jardín había un muro muy alto y nunca me interesó saber lo que había detrás de él. Observen cómo en esta descripción el autor totalmente nos describe, nos dice cómo es el lugar. Aquí no hay ninguna duda, no se basa en el pensamiento de un personaje, ni se basa en imaginaciones, sino que nos está diciendo exactamente cómo es el lugar, cómo es el ambiente. Otro elemento estructural es el narrador. El narrador es quien cuenta la historia. Algunas veces es también el personaje, pero regularmente no lo es. Si el que narra es el personaje principal, lo va a hacer en primera persona. Y a este tipo de narrador se le llama narrador protagonista. Si el narrador cuenta los hechos en tercera persona, observa los acontecimientos y a los personajes, pero no conoce cómo piensan y cómo van a actuar, se le llama narrador observador. No obstante, si además de que los observa, narra en tercera persona, pero conoce el pensamiento y conoce los deseos y conoce lo que va a suceder más adelante en la narración, el narrador se convierte en omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo conoce todo. Cuando un personaje secundario cuenta lo que le va a ocurrir o lo que le está ocurriendo al personaje principal, se convierte en un narrador testigo. Generalmente este tipo de narrador se da en segunda persona. Es la hora de la tarea. Vamos a pedirles que cuenten una narración corta en donde se identifique claramente el principio, el nudo y el desenlace. Pueden escribirla en su cuaderno y compartirla con sus compañeros. Los objetivos que hemos alcanzado son definir qué es la narración, enumerar los elementos estructurales de la narración explicando en qué consiste cada uno,
y los contenidos conceptuales que hemos desarrollado son la narración y los elementos estructurales. Muchas gracias.